uno mira de pronto todo esto, el crecimiento, pero a veces nos perdemos el detalle de cómo comenzó todo. Es como cómo comenzó todo también aquí en Sogamoso, cómo el Señor empieza a sembrar en un corazón inquieto, el Señor empieza a sembrar visiones, empieza a sembrar el cómo extender, como lo decía Isaías, cómo extender nuestra tienda, cómo extender las estacas de nuestra tienda. Es lo que el Señor anhela con cada una de nuestras vidas, cómo ampliarla, ese nivel de influencia de su vida en nosotros, más que por nosotros. Es lo que debemos cuidarnos, más que por nosotros. Es lo que su vida hace en nosotros. Es lo que su vida anhela. Todo lo que vemos de cada hombre y mujer en la Biblia es lo que Dios anhela contigo y conmigo. No es menos que eso. No es menos. Es como lo que dice allí, para no demorarme tanto, Pastor Nelsito, ¿me presta su Biblia, porfa? Lo que dice allí Hebreos, ¿cuál es el capítulo de la fe? ¿Ustedes han leído el final de Hebreos 11? Aló, aló. ¿Sí hemos leído el final? Miren lo que dice allí Hebreos, lo que dice después del versículo 32. Declara aquí el autor: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Apagaron, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Esto no hay menos para cada uno de nosotros. Ahora, obviamente, en esa misma fe, dice allí, otros en cambio, por esa misma fe, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Pero mire la frase que dice el versículo 38. El mundo no merecía gente así. Wow. Wow. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio la promesa. Y como hemos estado hablando en charlas de comedor, me preguntaban Samuel y Daniel y papá, ¿será que estamos en los últimos tiempos? Yo creo que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a venir? Pero como dice la palabra, yo nunca me había interesado, soy completamente honesto, nunca me había interesado por la escatología. Para mí la escatología es que a la final nuestro Señor tiene la victoria. Para mí eso era la escatología. Pero ahora estoy entendiendo que solo comprendiendo los últimos tiempos que vamos a vivir es lo que nos va a llenar de fuerza y valor para podernos mantener firmes y puros en estos días. No quiero llenarlos de temor. Un día siento que tenemos que hablar de esto, un día no muy lejano. Creo que vamos a empezar a hablar de esto. Yo lo primero que quiero es entenderlo, vivirlo, comérmelo entero, que el Señor haga primero una transformación en mi corazón antes de podérselo traer a ustedes. Pero creo que tenemos que hablar de esto, porque el mundo cada vez está más difícil. Cada vez. Y las únicas dos, solo quiero adelantarles algo, las dos características que van a tener o van a revelar a la generación que va a poder estar firme en estos tiempos,
hay dos características. ¿Cuáles creen que son? Una, fidelidad. Fidelidad. Y la otra, pureza. Fidelidad y pureza. Como dice allí, que no se dejaron, una generación que no se deja contaminar por lo que se está moviendo, una generación que a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar de que veamos que todo está cada vez más caótico, una generación que esté firme, que permanezca fiel al Señor, así como permanecieron sus discípulos. Nos han hablado mucho, y pues no es el tema de hoy, pero nos han hablado mucho de, ¿se la puedo tener? ¿Sí? ¿Le hace falta allí, Pastor Nelson? ¿Me la regala? Uy, esta Biblia también tiene 80 años. Ustedes ven ahí a Nelson y una vitalidad de sus 80 años. Ustedes todavía lo ven que Luzmita lo pone a cargar bultos de papa y sí, el Señor sabe a quién le da vitalidad, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Sí, es que ya, fidelidad y pureza. Pero ya dije eso. No. Bueno. Ya. Que nos han enseñado por mucho tiempo un evangelio de victoria, un evangelio de bendición, un evangelio donde a los hijos de Dios no les pasan cosas malas, un evangelio donde no se toca la prueba, donde no se toca el sufrimiento, un evangelio donde no se toca la aflicción. Hemos creído en un Dios y obviamente no es que en medio de la aflicción o el sufrimiento, o sea, no es que vayamos a estar exentos de esto, pero sí el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Concepto de prosperidad creo que es más allá de lo que podamos ver, que podamos tener en un sentido material. Es como lo que cantábamos hoy. Realmente prosperidad es saber que en Cristo lo tenemos todo. Eso es prosperidad. Eso es ser prósperos. Entonces, un día vamos a tener que hablar de esto. Pero hoy vamos a continuar para ver si terminamos con el Salmo 51. Recuerden que hemos hablado del Salmo 51. Toda la historia que le pasó a David con Betsabé, viene Natán, lo confronta, David es movido en su corazón, David se arrepiente y nace este salmo. Pero habíamos visto algunos puntos que los vamos a recordar. El primero es que allí en este salmo vemos cómo David conoce a su Dios. Más que conocer su pecado, él conoce a su Dios. ¿En qué sentido lo digo? Nosotros conocemos nuestro pecado. Nosotros conocemos cuánta maldad hay en nuestro corazón. La conocemos. Creo que Dios no tiene que revelar la maldad de nuestro corazón, porque la conocemos, y más en Cristo Jesús podemos ver la maldad que hay en nuestro corazón. Pero a David la maldad de su corazón no lo encegueció a ver a su Dios, que es lo que a veces pasa con nosotros. A veces lo que sucede con nosotros es que el pecado nos enceguece, el pecado nos paraliza, el pecado no nos deja avanzar, como que el pecado nos aleja de Dios. Pero lo que hizo David, conociendo a su Dios, es que al reconocer su pecado, la necesidad de su corazón, el primer motivo de su corazón fue buscar a su Dios. Lo segundo que hablamos allí es que David asumió su responsabilidad. Él no dijo que la culpa de que hubiera pecado fue de Betsabé. Él no dijo que la culpa que hubiera pecado, que la culpa que hubiera pecado hubiera sido de Urías, que dejó a Betsabé sola allí en la casa. Él no le echó la culpa a nadie. Él asumió su responsabilidad frente al pecado, frente a la culpa. Cuando él dice allí que le pide al Señor que borre sus transgresiones, que lo limpie de su pecado,
de su maldad. Él está reconociendo realmente lo que él hizo. Y en ese reconocimiento el tercer punto que vimos fue que él llama pecado a lo que Dios llama pecado. Es importante esto, porque la naturaleza humana nosotros siempre vamos a tender a justificarnos. Siempre. Siempre cuando alguien nos coge fuera de base, siempre cuando nos cogen en una mentira, siempre cuando nos cogen haciendo algo que no debíamos hacer, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Justificarnos. No, es que fue, que no, es que fue, no, es que, y a veces nos quedamos. Cuando lo que David nos enseña en el Salmo 51 es que sí, fallé. Sí, como se los dije algún día, sí, señor agente, no traía el cinturón puesto, el cinturón de seguridad puesto. Sí, iba a más de 80. Sí, parqué donde no debía parquear. Póngame el parte. No, es que, pero mire, y estaba sacando un billete y tuve que soltar para, no, es reconocer. En ese sentido, lo que Dios llama pecado, yo lo llamo pecado. El cuarto punto que tomamos hace 8 días fue que David reconoce sus actos, pero también reconoce de dónde nacen, la naturaleza de esos actos. O sea, David sabe que hay una naturaleza, que él nació allí con una naturaleza pecaminosa. Él reconoce que por esta naturaleza pecaminosa es que necesita del Señor. ¿Y por qué tocamos este punto? Porque si algo sucede en este tiempo, ¿por qué la gente o por qué las personas o aún nosotros mismos no reconocemos que necesitamos a Cristo Jesús? La única manera en que podemos llegar a Cristo es porque reconocemos la maldad de nuestro corazón. Cuando yo veo la maldad de mi corazón, puedo reconocer a Jesús. Entre más reconozca la maldad de mi corazón, más veo la necesidad de Cristo en mi vida. Entonces, entre menos reconozca la maldad de mi corazón, pues menos veré la necesidad de Cristo. ¿Cuántas personas se creen buenas, aún cristianos podemos decirlo, se creen buenas, que nunca han hecho nada malo, que nunca han obrado mal? Antes fluyen las buenas obras, ayudamos, tenemos fundaciones, hacemos estos programas, hacemos estos planes. En Navidad, en vez de encerrarnos a comer pavo, salimos a darle a los que no tienen y nos llenamos de una falsa bondad. Somos buenos, yo soy bueno. ¿Qué hace David? David reconoce que no es bueno, porque bueno solo hay uno. Pero David reconoce que él nació con una naturaleza de pecado. Allí en el versículo 5 del Salmo 51 él dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Cuando yo reconozco esto es lo que me mueve a buscar al Señor. Cuando yo fallo, esto me mueve a buscar al Señor. Entonces, ¿que debo ir pecando para ver la necesidad de Dios? No. Creo que debo ser consciente que en cualquier momento puedo fallar. No soy bueno en mí mismo. Pablo lo decía de pronto de otra manera: el que crea estar, el que crea estar firme. O sea, lo mira en sí mismo, pone sus ojos en sí mismo. Yo creo, yo estoy bien. No, a mí nada me mueve, nada me va a pasar, a mí nadie, esto y lo otro. Y qué curioso que cuando nos sentimos en ese nivel de fuerza personal, es cuando cualquier momento viene algo estrepitoso y mueve nuestro corazón. Y no hablo de pecados así de sin querer queriendo, me emborraché, perdí el conocimiento, hice lo que no tenía que hacer. No, de aquellas cosas ocultas que muchas veces están en el corazón. En el momento de mayor firmeza de pronto aflora la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, la injusticia. Bueno, en esos momentos el Señor nos recuerda: ojo, solo hay uno bueno, solo hay uno justo. Pablo reconocía esto. Por eso Pablo llegó y dijo que él todo lo hacía, todo lo que él tenía, entendiendo que nada de eso en sí mismo tenía valor. Hebreo,
fue formado por uno de los maestros, mejores maestros de la época, nació en una tribu de honor. Él en un momento vivió para esto, pero qué curioso que aunque él se sentía y se veía que pues era lo mejor que le hubiera podido pasar a la sociedad de ese momento, era un joven como Pablo. Y en ese momento en que Pablo de pronto estaba en la cúspide de su sentido de vida propio, joven, él tenía los vestidos, tenía la ropa cuando estaban apedreando a Esteban. Ese celo por el judaísmo, ese celo por la religión, ese celo, entre comillas, por el Señor, él se sentía en la cúspide. Cuando se siente así, yo imagino, va a Damasco a seguir persiguiendo cristianos, quién sabe cómo iba caminando, quién sabe cuál era la corte que él tenía al lado, a quienes había llamado para que siguiéramos haciendo la labor a la que Dios nos llamó. Y en ese momento escucha una voz del cielo que le echó al piso todo lo que él creía que tenía de bueno. ¿Será que en algún momento necesitamos esos encuentros radicales con el Señor? Cara a cara, cuando lo escuchamos a Él, cuando lo vemos a Él, al que es perfecto, al que sí es justo, y lo vemos con nuestra injusticia, con nuestra maldad, ¿qué podemos decir? ¿De qué nos podemos ufanar? ¿De qué me puedo yo enorgullecer delante del que es perfecto, delante de su gloria? Y eso fue lo que pasó con Pablo. Ese encuentro dio un giro en la vida de Pablo. Por eso es que David reconoce, porque David conocía a su Dios, había visto cara a cara a su Dios. Entonces allí él reconoce de dónde nace, reconoce que en él no hay nada bueno. Y lo quinto que vemos allí, comienza hoy. Él anhela, porque muchas veces nosotros cuando pecamos, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué anhelamos cuando pecamos? ¿Qué anhelamos cuando nos sentimos mal? ¿Qué anhelamos cuando sentimos ese remordimiento en el corazón? ¿Qué anhelamos del Señor? Perdón. Pero ¿saben una cosa que pasó en el corazón de David? Uy. David no solo anheló perdón, David anhelaba transformación. No solo anheló perdón, sino transformación. Nosotros cuando fallamos, cuando pecamos, que nos sentimos mal delante del Señor. Me acuerdo una vez allí en la universidad, estaba en Tunja, estaría como en quinto semestre, algo pasó en mi vida, me sentí tan mal que esa noche pues nosotros siempre teníamos que estar allí en la escuela practicando, repasando, metidos en un piano como hasta las 10:30 de la noche. Pues esa noche no fui, me sentía tan mal que me metí en el cuarto, le oré al Señor, lloré, me di cuenta que tenía un remordimiento impresionante porque no había nada de arrepentimiento allí. ¿Por qué? Porque después de un tiempo seguía haciendo lo mismo. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando solo buscamos perdón. El Señor nos perdona, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado y seguimos en las mismas? Y vuelve lo mismo, y pasa lo mismo. No hay transformación. David entendió que él no solo necesitaba perdón, sino que él necesitaba ser transformado. Miren lo que dice el versículo 6 al versículo 10. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Ya empieza otro proceso. No solo se quedó en yo sé que tú amas la verdad, límpiame por favor, purifícame, quita la maldad de mi corazón. No, él va a algo más. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué anhelaba David? Transformación. Transformación. Para ser transformados,
Debemos permitir que Dios penetre hasta lo más íntimo. A veces hay cuartos oscuros en nuestro corazón donde no permitimos que Dios ingrese. De pronto hay sí verdades incómodas en nuestra vida. De pronto hay verdades dolorosas que no queremos reconocer, que de pronto no queremos sacar a la luz. Nos incomoda tanto a nosotros que pensamos que ni Dios las conoce, pero Dios sí lo conoce. Pero la única manera en que Él puede entrar allí, aunque lo conozca, es que yo lo abra y le diga: Señor, entra, penetra hasta lo más íntimo. No importa lo que tú encuentres, no importa lo que tú veas allí, por favor, cámbiame, por favor, transfórmame. Creo que esa era la oración del salmista cuando decía allí: ¿quién te librará? ¿Quién se librará de sus propios errores? ¿Y qué decía? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Cuántas cosas ni siquiera nosotros tenemos conciencia? Calvino tenía razón en decir que para ser aprobado por Dios, lo último del corazón tiene que ser purificado. Para poder ser transformado por el Señor, todo nuestro corazón tiene que ser limpio. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Y seamos honestos, nosotros lo sabemos. A veces de pronto en medio de y no digo que esté mal, o sea, quiero que me entiendan lo que voy a decir, pero aún en medio de la justificación que hacemos de nuestros propios actos, de nuestros propios hechos, que le echamos la culpa a nuestros padres, que le echamos la culpa a nuestros profesores, que le echamos la culpa al que nos dijo esto, al que nos dijo lo otro, es que tal persona no lo declaró. Pero el momento en que ya yo soy consciente, en el momento en que yo ya sé, tengo entendimiento de que lo que estoy haciendo no está bien delante de Dios, no es conforme a Dios, allí yo me hago responsable. Por eso es que vale la pena aclarar que no bautizamos niños, por ejemplo. Por eso es que en cierto sentido no permitimos que los niños tomen la Santa Cena. No, pero es que se ven tan lindos comiendo. No lo entienden. Se puede volver un juego para ellos, porque lo que el Señor quiere es que lo entendamos. Ese es el problema cuando las cosas que el Señor nos dice que hagamos, entendiendo, sin entendimiento, se convierten en ceremonias, en religión, en tradición. Entendiéndolo, se convierten en momentos de transformación. Bautismo, la cena, todos estos encuentros que tenemos con el Señor y su palabra, allí permitimos. Por eso es que tenemos que cuidarnos de estar justificándolo todo. Tú y yo sabemos, tú y yo lo sabemos. Y a veces nos hacemos los de la vista gorda. Yo nunca he entendido ese refrán, pero nos hacemos los de la vista gorda. El que lo entienda, por favor, me lo explica, porque a veces nos hacemos los de la vista gorda. Pues yo imagino que es como que miramos para otro lado, ¿no? Así como Pero tú y yo sabemos que hay en nuestro corazón, que no le agrada a Dios. Y si tú y yo lo sabemos, ¿saben? Esa es una prueba de su amor contigo y conmigo, porque Él no quiere dejarnos así. Él no quiere dejarnos así. El versículo que decíamos ahorita está en el Salmo 19:2. Nueva Traducción Viviente lo dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Transformación, entonces, implica arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Los dos tienen un sentido de tristeza, un sentido de haberle fallado al Señor, pero la diferencia del uno y el otro es que el remordimiento se queda con la tristeza. El arrepentimiento nos lleva a una decisión de cambio. Si estoy arrepentido de decir mentiras, pues no sigo diciendo mentiras, cambio la decisión, tengo una decisión de ir hacia la verdad. Esa es la diferencia entre los dos. Y transformación implica arrepentimiento, implica quebranto. La transformación implica transparencia y honestidad. Esto de la transformación también hemos sido a veces engañados porque se lo hemos querido dejar
hemos querido poner la responsabilidad de ser transformados al Espíritu Santo. Entonces empezamos a buscar experiencias, empezamos a buscar personas que oren por nosotros, procesos de sanidad. No, yo voy a hablar con tal persona para que me revelen. No necesitas eso. No digo que no sea bueno en un momento, pero a veces justificamos esto con que el Señor me transforme. No tengo que hacer nada, no tengo que tomar decisiones, que el Señor haga la obra en mí. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema de este asunto? Es que el Señor ya hizo la obra, no la tiene que hacer. Él ya la hizo. ¿Qué tengo que hacer yo? Decidir conforme a esa obra que Él ya hizo. Entonces, si sé que soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y cuando vienen nuevamente las cosas viejas, le echo la culpa al Señor. Pero ¿cómo así que aquí dice? No, es que tú ya eres nueva criatura. Tú ya eres nueva criatura. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Y el Espíritu Santo me dice: camina creyendo que eres nueva criatura. Es diferente. Pero a veces queremos que esa transformación la haga un momento así. ¿Saben cuál es el momento que transformaría completamente nuestra vida? Y no es el momento más agradable, no es el momento más glorioso. El que le pasó a Pablo camino a Damasco. Para Pablo encontrarse con Jesús cara a cara. ¿Quién eres tú? Pablo, eres tú, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué hizo el Señor allí? Le habló la realidad a Pablo. Tú creías que estabas haciéndolo por Dios, y no lo estabas haciendo por Dios, lo estabas haciendo por ti mismo. Y no solo eso, sino que al hacerlo por ti mismo te estabas poniendo en contra de mí, le dijo Jesús a Pablo. Wow. Esos momentos de cara a cara con Jesús nos quebrantan, nos rompen. Allí es donde viene la transformación. Allí empieza la restauración. ¿Qué es restaurar? Reparar, renovar, volver a poner algo en un estado en el que antes lo tenía. Y David entendía que el deseo de Dios es que él fuera conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Por eso Hechos 13:22 declara, nueva traducción viviente: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Por qué Dios quitó a Saúl y por qué Dios puso a David? Porque aquí hay ejemplo de dos corazones, de dos corazones. El corazón de Saúl fue un corazón que no quiso caminar conforme a Dios, y por eso Dios lo quitó del trono y puso a alguien que anhelaba el corazón de Dios y que caminaba conforme a su corazón. Aunque Dios lo permitió, Saúl no caminaba con el Señor y lo reemplazó con David. Dice allí el versículo 22, un hombre de quien Dios dijo, y miren lo que dice el Señor tan especial en este versículo: he encontrado en David. O sea, a mí ese he encontrado en David. Ahora, para que no tuviéramos duda de qué David estaba hablando, ¿qué hizo el Señor? Hijo de Isaí. Aclaremos, ¿no? No es cualquier David, es David, hijo de Isaí. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. A mí esta frase que me habla, que David un día tomó la decisión de caminar conforme al corazón de Dios. Eso no fue que un profeta vino y se lo profetizó: y serás el rey de Israel y tendrás un corazón conforme al de Dios y Dios pondrá en ti. No. La primera profecía que recibió David fue la profecía de que iba a ser rey. Fue ungido por Samuel como rey. Y apenas recibe la primera profecía que iba a ser rey, comenzó el problema. Ahí le cambió la vida a David, empezaron los problemas para David. Va y mata a Goliat, y el rey Saúl le queda mal porque él le había prometido la hija, le había prometido cosas y no se las da. Va y le sirve al rey en ese espíritu que lo atormentaba, y David va y le sirve, y el rey busca matarlo y le lanza una lanza varias veces. Después lo exilia, lo saca del
de su lugar, lo saca de su tierra y lo exilia. Eso es lo que sucede con las profecías. Porque cuando Dios nos habla, y lo entiendo de esa manera, cuando Dios me habla a mí, me quiere cambiar a mí. Yo me quedo con lo bonito de la profecía, y serás, y harás, y el Señor te dará, y tal. Ahorita que estamos en una tarea o aún ha habido una inquietud en mis hijos de volver a escuchar lo que Dios les dijo cuando eran niños, y yo les digo, recuerden lo que Dios les dijo. No se olviden de lo que Dios les ha dicho, pero recuerden que hay un camino. Porque imagínense que el Señor me diga a mí que me va a hacer profeta a las naciones con este corazón egoísta, envidioso, lleno de odio. Cuando el Señor suelta una palabra sobre mi vida, ahí empieza el proceso de transformación. Esto tengo para ti, pero prepárate que voy a hacer lo necesario para que cuando tú seas el profeta de las naciones, la gloria sea mía, no tuya. Por ejemplo, comienza conmigo. ¿Qué hizo David? David decidió allí. Eso es lo que me habla la palabra a mí. He encontrado, o sea que el Señor vio en David uno que decidió tener un corazón conforme al de Dios. ¿Y cuál es la característica de un corazón conforme al de Dios? Está también allí en el versículo 22 de Hechos 13. Él hará todo lo que yo quiero que haga. O sea, ¿qué característica tiene un corazón conforme al de Dios? Obediencia. Obediencia. Tú dices que haga esto, lo hago. Tú dices que no haga esto, no lo hago. Ese es un corazón conforme a Dios. Y Dios vio en David que David haría todo a pesar de David haría todo lo que Dios le dijera que hiciera. Ezequiel 36, 26 al 27. Mira lo que dice el Señor allí en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 36, 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cuál creen que es el corazón que el Señor quiere darnos a nosotros? ¿Cuál creen que? Ay, un corazón lindo, que cuando nos vean nos digan, ay, tan especial, oh, tan tierno, parece miel, me gustaría comérmelo. Que a veces dicen así, que le gusta comerse. Ay, es que eres tan dulce. No. El corazón que Dios nos quiere dar a nosotros es un corazón tierno, como lo dice allí el versículo 26, y receptivo. O sea, que no sea endurecido. Es un corazón que entiende, que comprende, que es sensible a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Dice allí, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren. Esto es lo que hace un nuevo corazón. Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Saben? Más que nunca, hoy en este tiempo es imperativo entender esto. Es imperativo entender que debemos obedecer las ordenanzas del Señor. Cuando todo lo que se está levantando, cuando todo lo que las personas están proclamando va en contra de las ordenanzas de Dios, va en contra de lo que Dios quiere. Comienza esta semana una conferencia, es como un congreso en Bogotá, a favor del aborto, a favor de la inclusión, a favor de todo esto. Muchos lo celebran, pero yo lo único que veo es que se está levantando un congreso que va a exaltar lo que Dios prohíbe, lo que está en contra de Dios. Y se necesita un nuevo corazón para poder comprender esto. Se necesita un nuevo corazón para que no negociemos los principios de Dios. Se necesita un nuevo corazón para que no estemos dispuestos a alivianar los principios de Dios. Como se nos ha involucrado tanto humanismo en medio de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es posible? A mí me sorprende, yo lo hablaba con alguien ayer o antier, me sorprende cómo que en un video tomaron a un muchacho, con Glorita, con mi suegrita, con mi linda suegra. Y ya por ahí, sí está por ahí mi suegrita. Hablábamos que en un video grabaron a un muchacho
pegándole a un perro. Y adivinen, ¿qué pasa ahora con eso? ¿Mm? Cárcel por pegarle a un animal. Y celebramos que maten hijos que no han nacido. ¿Ven? ¿Ven lo que está pasando con la sociedad? Encarcelamos porque le cascan a un canchoso. Uy, perdón, no puedo decir canchoso porque eso es antianimal. Terminó el hombre amando más a un perro que a un hijo o a un bebé, a un ser en el vientre de una madre. Pero como el tema es tan humanista, ¿cómo nos hemos envanecido en nuestros propios razonamientos? ¿Y cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas más cuando empecemos nosotros a leer, a entender, a comprender lo que dice la palabra? Este es el tiempo en que se necesita un nuevo corazón para ir en contra de todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios. Y necesitamos firmeza también para estar allí. Firmeza para sostenernos, firmeza para mantenernos. Porque podemos perder, o sea, ténganlo por seguro. Yo he hablado y he estado hablando con mis hermanos allí en el colegio. Tenemos cada vez que ser más radicales, no negociar. Puede que perdamos estudiantes. Puede que el colegio ya no vengan tantos estudiantes, pero yo prefiero el reconocimiento del Señor y no la gloria de los hombres. Y tenemos que ser más radicales en que solo se enseña lo que está conforme a la palabra de Dios. No permitir nada diferente a lo que está en la palabra. Así nos lo impongan. Gracias a Dios hay herramientas que abogados cristianos nos están dando. Porque esto va a ser persecución. Y en la medida en que hombres y mujeres de Dios, en la medida en que hombres y mujeres sin Dios estén gobernando naciones, pues van a levantar principios en las naciones para imponer a los que viven en esa nación. Y allí es donde va a haber persecución y allí es donde se necesitará un corazón nuevo para ir en contra de lo que se levante contra el Señor. La pregunta es, ¿seremos capaces de mantenernos firmes? Si te llegan a ti a decir, a mí, por ejemplo, que me llegaran a decir ahora, tiene que pasar como sucedió y en algunas partes ha estado sucediendo. Por favor, las enseñanzas que usted dé en su congregación las hace llegar a la secretaría de para que nosotros revisemos que lo que usted está enseñando no vaya en contra de los principios de inclusión del mundo de ¿Estaré yo dispuesto? No, ya no voy a hablar mal, ya. Vamos a hablar de cosas bonitas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No. ¿Será que seremos capaces de mantenernos firmes a sabiendas, conociendo que si nos mantenemos allí, iremos a la cárcel, perderemos nuestro trabajo, perderemos amigos, nos aislarán? Pregunto yo, ¿estaremos dispuestos? Para eso se necesita un nuevo corazón. Para eso se necesita un espíritu nuevo dentro de nosotros, para mantenernos firmes en estos tiempos. Muchos, ahora entiendo por qué en la palabra dice que muchos abandonarán la fe, porque no conviene. Seamos honestos, la fe no nos conviene si queremos estar bien con el mundo, si queremos encajar con la sociedad que se está levantando en este momento. La fe no te conviene. Y puedo decir algo muy fuerte, y me perdonen si lo digo. Y si no te conviene la fe, de una vez decide. De una vez. Yo, por mi parte, yo, el burro por delante, y mi casa, serviremos al Señor. Y hoy lo digo con temor y temblor, porque le digo al Señor, prepárame y ayúdame, porque no sé a qué me vaya a enfrentar, pero yo hoy con temor y temblor le digo al Señor, contigo cueste
lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y tenemos que tener un corazón nuevo para obedecerlo a Él. Para obedecerlo a Él. Recuerda, lo obedeces a Él, el mundo va a venir en contra de ti. Obedeces al mundo, no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No podemos servir a dos señores. O estamos aquí o estamos allí. Y quiero dejarlos con esto. Quiero dejarlos con esto en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón al respecto? ¿De qué hemos permitido que se llene nuestro corazón? ¿Qué sucede allí? Porque conforme esté nuestro corazón, la vida cristiana se vuelve más apasionante, se vuelve más excitante, se vuelve con una expectativa de saber lo que Dios puede hacer en medio de tanta maldad, en medio de todo lo que se está moviendo, poder ver a Dios hacerlo, cómo Dios se mueve. A la final eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús vino en una época completamente hostil contra él. Y eso que el pueblo de la época tenía la profecía de que el Hijo de Dios, de que iba a venir el que iba a libertar a su pueblo. Y a pesar de que ellos tenían las profecías, no pasó lo de Ezequiel 36. No tuvieron un corazón receptivo. No tuvieron un corazón receptivo. Y dejaron pasar, como lo dice la palabra, el tiempo de su visitación. Y tener un corazón endurecido y un corazón no receptivo, corremos el peligro de ver pasar el tiempo de su visitación, de perderla, de no verlo a Él, de estar tan ensimismados en nosotros mismos, en querer lo que pensamos. Decía yo, estaba hablando con una persona ayer que me buscó, estaba viviendo una situación compleja en su corazón, y le decía, lo único que tenemos es a Cristo, volver a Él, volver a Él. Y salimos y empezamos a hablar de otras cosas, y le dije, ¿saben qué ha sido? Le dije, ¿sabe cuál ha sido mi oración en este tiempo? Yo quiero aprender a vivir. Hablamos de cosas materiales, pues obviamente uno anhela, yo les he dicho a ustedes, una finquita sencilla, una casa en el campo pequeña, para poder tener mis 50 nietos que van a llegar allá, 10,000 hectáreas, algo de cultivo, unas 1,000 cabezas de ganado, algo sencillo, algo, no, mentiras. Yo le he dicho al Señor, quiero aprender, porque no lo he aprendido, quiero dejarlo claro, no lo he aprendido, quiero seguir aprendiendo. Señor, enséñame a vivir con lo que necesito. Y aquí yo entiendo por qué el Señor nos pide que aprendamos a vivir con lo que necesitamos. Porque aquello que anhelamos y no necesitamos trae inquietud a nuestro corazón y nos aleja del Señor. Cuando yo aprendo a vivir con lo que necesito, confío en que Dios me va a dar, porque Él lo prometió. Dios me va a dar lo que necesito. Y si yo confío en que Dios me va a dar lo que necesito, mi corazón va a estar completamente dispuesto, tranquilo, buscando más y más lo de Él. Pero cuando busco lo que no necesito, mi corazón se va detrás de eso. Se va detrás de eso. ¿Qué estoy diciendo? Que no anhelemos, no anhelemos, pero descansemos. Anhelemos, pero confiemos. Si no lo tenemos en este momento es porque no lo necesitamos. Y Dios prometió, Carolina, estamos hablando, queremos una Mazda CX-90, 7 puestos, 2.5, automática, 4, ¿cómo se llama? Tracción en las 4 puertas, 300 millones de pesos. Tengo un carrito para los 4, ahora es un carro bonito, eso sí no puedo negar que es un carro bonito. No es
lo que yo anhelaría. Pero cada vez que veo lo que el Señor me permite tener, digo, Señor, gracias, gracias. Si tengo esto, es porque tú sabes que lo necesito, no más. ¿Por qué anhelar más? ¿Por qué buscar más? Que lo único que va a traer es afán y ansiedad a mi corazón. Afán y ansiedad a mi corazón. Ahí sí tomo las palabras del profeta Andrés López en La Pelota de Letras, cuando él decía, si no tienes un sueldo de 20 millones de pesos es porque no lo necesitas. Es aprender a confiar en Él. Quiero dejar en el corazón bien, es aprender a confiar. ¿A Él le cuesta darte un trabajo de 20 millones de pesos? Pero si Él sabe que ese trabajo de 20 millones de pesos te va a alejar de Él, ¿tú crees que Él te lo va a dar? ¿Sí? Me asusté. Cerremos nuestros ojos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? Nuestro corazón va detrás de qué o va detrás de quién. ¿Dónde está? He aquí, he encontrado en David uno conforme a mi corazón. Pon tu nombre allí. He aquí, he encontrado en Henry uno conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. No permitas que nuestro corazón se desvíe. No permitas que nuestro corazón se aparte de ti. Padre Celestial, levantamos nuestro corazón delante tuyo. El lugar más seguro para nuestro corazón está en ti. Tú conoces lo que hay allí, aún lo oculto de nosotros tú lo conoces. Ayúdanos a poder entregarlo todo a ti. Y como lo declarábamos esta mañana, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, que ya no quede solo en la letra de una canción que cantamos, porque hoy fue la que se cantó en el tiempo de adoración. Que este deseo, que también estuvo allí en el salmista, en el Salmo 73, podamos nosotros comprenderlo. Cuando él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Háblalo a nuestro corazón. Háblalo. Trae luz y verdad para que el engaño en el cual de pronto hemos caído, creyendo que necesitamos de algo más, ese engaño sea roto, Señor. Trae tu luz y tu verdad para que podamos comprender lo que quieres y esperas de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un minuto, antes de que saquen sus celulares o su cuaderno.